llegamos hasta acá, cómo surgió este estudio. Bueno, primero que nada, como ustedes saben, tenemos ay, a ver, disculpen que no estoy pudiendo pasar. Denme un minuto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, como todos conocen, o la mayoría de los que están conectados hoy, conocen nuestro proyecto, Impulsa Industria, que está siendo ejecutado desde la Cámara de Industrias del Uruguay, con el apoyo de INEFOP, del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Y bueno, hemos estado generando varias líneas de acción, desde Impulsa Alimentos, Impulsa Materiales de Construcción, Impulsa Emprendimiento, Impulsa Innovación. Tenemos como una amplia cartera de servicios y de productos que hemos estado desarrollando a lo largo de estos 2 años que lleva Impulsa, y bueno, que han siempre tratado de fomentar, incorporar nuevas capacidades y sobre todo instancias de articulación y de contacto entre empresas, entre emprendedores, investigadores, estudiantes. Tratamos de poder involucrar a todo el ecosistema industrial en las distintas actividades. Bueno, Impulsa Alimentos, entonces, es una de estas líneas de acción que va específicamente a lo que son servicios organizados en nuestras rutas de apoyo, que hacen foco en temas específicos para lo que es la industria de alimentos del Uruguay, ¿sí? Todo lo que es la parte de innovación, una ruta para diseño y otra para internacionalización de productos. ¿Qué nos ha pasado en este año con el surgimiento de la pandemia, en este 2020 tan particular que estamos teniendo? Que bueno, Impulsa, como todos, ha tenido que adaptar sus servicios, adecuarlos y buscar también nuevos servicios y nuevas actividades que fueran de interés y que fueran necesarias para las empresas. Allí en nuestra web tenemos específicamente un sector donde pueden ir, hemos hecho el esfuerzo de colgar material e informes de interés específicamente para la industria de alimentos, que también lo pueden encontrar allí en la web. Y bueno, y dentro de las necesidades detectadas por las empresas del sector, una de las que identificamos fue la necesidad de contar con información justamente acerca de los cambios en los hábitos de tendencias y comportamiento de compra y de consumo de alimentos. La idea es que, bueno, que esta información pueda ser utilizada por los empresarios para la toma de algunas decisiones que pueden resultar estratégicas para sus negocios. Desde Impulsa, entonces, hicimos una búsqueda de capacidades que pudieran desarrollar esta investigación de mercado y que pudiéramos hacer foco sobre todo y brindar esta información a modo de bien público desde nuestro proyecto para aquellas empresas micro, pequeñas y medianas que son las que normalmente tienen mayores dificultades, digamos, a la hora de poder contar con información detallada acerca de lo que son las investigaciones de mercado. Es así que estamos presentando hoy este informe elaborado por Opción Consultores, que fue la empresa a la cual seleccionamos para llevar adelante esta investigación, y es información de ahora, ¿sí? Es una investigación que se realizó durante los meses de septiembre y octubre. Ahora ellos nos van a explicar con mucho mayor detalle la metodología y los objetivos utilizados, pero bueno, la idea era dar una información donde se pudieran caracterizar distintos segmentos de consumidores, ver un tema de cómo habían estado cambiando sus hábitos, las motivaciones de compra y los valores relativos a la alimentación. Así que bueno, este es un poco el contexto, y vamos a contar entonces hoy, como todos vieron en la invitación, con la participación del licenciado Agustín Bonino, que es el director de Opción Consultores, Florencia Alonso y Viviana Fraga, que han sido también las referentes para la elaboración de esta investigación de Opción Consultores. Simplemente para organizarnos un poquito, hoy por suerte tenemos buena convocatoria, así que vamos a hacer unos cuantos conectados. Todos aquellos que quieran permanecer con su cámara prendida para interactuar, están invitados a hacerlo, y lo que sí les pedimos, por favor, que mantengan los micrófonos apagados durante la presentación para evitar ruidos de fondo y, bueno, y que pueda no escucharse bien la presentación de Opción. Tenemos el chat habilitado, desde Impulsa lo vamos a estar chequeando, pueden hacer sus consultas, o si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que vaya surgiendo durante la charla, la pueden ir ya plasmando en el chat,
porque la idea es que, bueno, sobre el final de la presentación podamos abrir algún espacio para preguntas de los participantes, ¿sí? Y bueno, como siempre les dejamos nuestras vías de contacto, tanto la página web como nuestro mail, impulsaalimentos@siu.com.uy, y nos pueden seguir en redes, estamos en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Así que bueno, hecha esta introducción, le voy a dar entonces la palabra a Agustín Bonino, de Opción Consultores, que ya está acá conectado. Bienvenidos a Agustín y Viviana, que están allí del otro lado. Y bueno, es todo de ustedes. Fenómeno. Bueno, muchas gracias Verónica, muchas gracias a SIU y a Impulsa por la oportunidad, bueno, de realizar este lindo proyecto que es bastante integral. Ahora les vamos a presentar los objetivos y la metodología, pero bastante integral en lo que viene a ser un abordaje del consumidor uruguayo en su relacionamiento con las categorías de alimentos y bebidas, una mirada transversal, ya que SIU y Impulsa atienden, bueno, o apoyan a empresas de diversas categorías. Bueno, justamente el informe tuvo que tener un enfoque transversal en cuanto a entender el comportamiento de los consumidores en lo que es su consumo de hábitos, de alimentos y bebidas, pero en múltiples categorías. Si quieren ya les comparto pantalla, presento a Viviana Fraga primero, que es quien estuvo realizando el trabajo cualitativo en Focus Groups. Ella es antropóloga, y vamos a compartir la presentación, yo presentándoles datos del cuantitativo y Viviana presentándoles información que surgió de los grupos realizados. Un segundo que les comparto pantalla. Ok, bien, un segundito. Ya empezamos. Bien. Bien, en primer lugar, en lo que tiene que ver con objetivos y metodología del estudio, básicamente, como les decíamos, la investigación se dirigió principalmente a caracterizar los segmentos de consumidores uruguayos en relación a la compra y consumo de alimentos en las distintas ocasiones de consumo. Esa segmentación básicamente se dirige a que justamente los proveedores de productos puedan entender mejor lo que son las expectativas, los comportamientos de estos segmentos de consumidores y mejorar o ajustar su propuesta de valor a las preferencias de los consumidores. Entonces, por un lado, como les decía, objetivo principal, caracterizar lo que son los segmentos de consumidores según comportamientos y motivaciones de consumo para las distintas ocasiones de consumo de alimentos y bebidas. Por otro lado, también hay un bloque que tiene que ver con lo que son las tendencias y los impactos de la pandemia justamente en comportamientos de compra y consumo de alimentos y bebidas. Bien. Por otro lado, justamente el enfoque de la investigación es básicamente entender fortalezas, debilidades de las distintas categorías, digamos, desde el punto de vista de las expectativas y comportamientos de los consumidores, y justamente quienes gestionan propuestas de valor en alimentos y bebidas puedan mejorar o ajustar su propuesta en función de las características de los segmentos. Bien, en cuanto a metodologías, hizo dos metodologías. Una fueron Focus Groups Online, ya se los comento, fueron 4 grupos. Eran pocos grupos, es decir, un número acotado de grupos, por lo cual fuimos a segmentos, digamos, principales de consumidores, es decir, edades intermedias, entre 30 y 59 años, residentes en Montevideo y en el interior, y se hizo un grupo para hombres y mujeres de nivel socioeconómico bajo, de esas edades, residentes en Montevideo y interior. Un segundo grupo que fue a hombres y mujeres de nivel socioeconómico medio, de edades entre 30 y 59 años, residentes en Montevideo. Lo mismo, un grupo espejo para también nivel socioeconómico medio, edades intermedias, residentes en el interior del país, y un grupo para nivel socioeconómico alto, edades intermedias, y también mixto en cuanto a residentes en Montevideo y en el interior del país. Luego se hizo una encuesta telefónica y online a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en todo el país,
la muestra total fue de 1.193 casos, 500 casos fueron realizados vía telefonía celular a partir de una encuesta telefónica y 693 casos se realizaron vía online. Fue un muestreo cuantificado por sexo, edad, localidad de residencia. El margen de error estimable se puede calcular a partir de la muestra telefónica, ya que es una muestra probabilística, los muestreos online no son probabilísticos, y para el estrato telefónico de la muestra el margen de error es más o menos 4,4%. La encuesta se realizó entre el 25 de septiembre y el 1 de noviembre. No omití la fecha de los grupos que se realizaron entre el 25 de septiembre y el 15 de octubre. Es decir, la información tiene aproximadamente un mes, digamos, se relevó hace aproximadamente un mes. Y ese detalle es importante ya que los comportamientos de consumo de alimentos, como van a poder intuir cuando vean la información, se encuentran afectados por factores estacionales. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que vamos a ver una fotografía de los comportamientos y hábitos para justamente los meses finales de septiembre y el mes de octubre, básicamente. Bien. Ya pasamos a lo que es caracterización de la muestra. Esto lo paso por arriba, esto tiene que ver con la muestra cuantitativa. Se siguió cuotas de sexo, edad, nivel socioeconómico y región, por lo tanto lo que ven en la placa es representativo de los distintos segmentos que conforman la población uruguaya mayor de 18 años, es decir, básicamente mitad hombres, mitad mujeres. El segmento más numeroso es el de 35 a 59 años, y luego de 18 a 34, 32% y 26% de 60 y más. Montevideo interior, 57% interior, 43% Montevideo, y por niveles socioeconómicos, el que tiene mayor peso es el nivel socioeconómico medio, con un 63%, el alto 17% y el bajo 20%. Bien. Un segundo. Ya pasamos a lo que es caracterización del consumidor. Bien, como le comentaba, el foco del estudio en buena medida se centra en caracterizar los consumidores y sus distintos segmentos en función de cómo se relacionan con las categorías de alimentos y bebidas. La primera pregunta, lo primero que presentamos tiene que ver con cómo definían la población uruguaya, esto se relevó a través de la encuesta, el papel que juega la alimentación en su vida. Era una pregunta precodificada y las categorías eran: salud, me preocupo porque hace equilibrio en los nutrientes y la caloría de los alimentos que consumo. Placer, la comida es una recompensa y un disfrute. Necesidad, la comida es solo un medio para satisfacer el hambre. Familia y amigos, la comida es un momento de compartir. Como ven en el gráfico, se presenta la primera mención y la suma de menciones. La categoría que obtuvo mayor número de respuestas, con un 38% de la población, o de la muestra, mejor dicho, representativa de la población, que la mencionó en primera mención, fue la salud, es decir, la alimentación cumpliendo un rol en la salud en cuanto a el equilibrio entre nutrientes y el aporte, digamos, nutritivo de la alimentación. En segundo lugar, en primera mención y con un 20% y 48% en respuesta múltiple, fue el placer, la comida como una recompensa y un disfrute. Luego, necesidad, la comida es solo un medio para satisfacer el hambre, obtuvo un 27%, casi 1 de cada 4 uruguayos mayores de 18 años se posicionaría justamente o se identifica o valoraría la alimentación como una necesidad, y un 44% de respuesta múltiple. Y familia, amigos, la comida es un momento para compartir, 14% y 44% de respuesta múltiple. Estos segmentos de consumidores a los cuales atienden las marcas con sus productos, digamos, tienen algunas características que las presentamos a continuación. Básicamente, lo que hacemos es agrupar estas categorías que veíamos recién en salud, placer y familia, es decir, unimos lo que es las personas que consideran
a la alimentación como una función de placer y a las que la consideran como una función también de compartir en familia, en una misma categoría, y necesidad o funcional, así lo llamamos, aquellos que lo identifican como una necesidad, como la función de la alimentación básicamente satisfacer el hambre y saciar una necesidad. Tomando en cuenta estas tres categorías, salud queda con un 38%, familia 34% y necesidad funcional un 28%. Son casi, se puede decir, con pequeña diferencia, casi se puede dividir en tercios, digamos, cómo se identifica la población en relación a la función que cumple la alimentación en su vida. Y hay algunos aspectos vinculados a segmentos. Por ejemplo, en la salud, aquella población que identifica en la alimentación una función de salud es en mayor medida que la media de la población de sexo femenino, mayor de 60 años, de nivel socioeconómico medio y de nivel socioeconómico medio y alto. Aquella población que visualiza los alimentos con una función de placer o de compartir en familia son en mayor medida jóvenes de 18 a 34 años y de niveles socioeconómicos altos. Y aquellas personas que identifican la alimentación como una necesidad o una actividad más bien funcional para quitarse el hambre, son en mayor medida que la media hombres, un 29% de los hombres se posicionan en esta categoría, un 32% de los jóvenes son en mayor medida jóvenes también, y de nivel socioeconómico bajo, el segmento en el cual un 42% visualiza a la alimentación con una función de satisfacer una necesidad de sacarse el hambre. Bien. Esto ya el paso al cualitativo y les dejo con Viviana. Sí, bueno, tal como dijo Agustín, yo voy a estar presentando un poco los resultados de lo que surgió en los grupos. Acá, en cuanto al rol de la alimentación en la vida cotidiana, vemos que muy de la mano con los resultados de la encuesta, los participantes tenían siempre presente la alimentación como una búsqueda de equilibrio entre, bueno, estar bien alimentado y también comerme algo rico, sentir placer, ¿no? Vemos que la alimentación es un aspecto central de su vida y la vinculan mucho a la salud, si bien a veces tienen permitidos o comen alimentos que saben que no son tan saludables, están buscando siempre ese equilibrio. Intentan siempre tener alimentos saludables en su hogar, mencionan mucho, bueno, fruta y verdura como esos pilares de la alimentación saludable, pero sin descuidar lo que ellos mencionan, la parte gratificante del comer y del placer. Y bueno, también el rol de la alimentación muy asociado a la familia o al servir al otro. Por ejemplo, participantes que vivían solos lo veían como un momento para recibir a la pareja, amigos, y como una excusa o una oportunidad para compartir. Acá tenemos algunos verbatims o citas que surgieron de los grupos que representan muy bien ese rol de la alimentación en estos participantes. Por ejemplo, Jessica, de 42 años, mencionaba: para mí es central la alimentación, pero además es la parte de gratificación. También yo trabajo con situaciones muy complicadas muchas veces, y algo dulce en la tarde es como la línea de fuga, un pretexto para gratificarme. ¿Ven lo que vemos ahí bueno, ese escape? Después tenemos otra que dice: comer en familia, disfrutar, el balance entre lo sano y lo rico. Yo soy consciente de que es muy saludable comerte una lechuga con el mínimo de grasa posible, pero a mí no me pasa solo con eso. Entonces acompañar con alguna carne, alguna cosa, o sea, mezclar las cosas, lo sano, pero también algo que te dé placer, o sea, bien, buscar siempre ese equilibrio del disfrute. Después, cambios en los fines de semana. Respecto a ese rol y participación de la alimentación, vemos que, bueno, los fines de semana son donde ellos tienen los permitidos, donde se desestructura un poco más la rutina de intentar comer sano, de planificarse. Mencionan que, bueno, las comidas se extienden más, ¿no? Ya no tenemos como el tiempo contado y estamos corriendo, sino que tienen más tiempo de que sea como un ritual de disfrute. Mencionan, bueno, mucho las comidas con amigos y familiares, que la antagonizan a lo que es entre semana, de repente comer con los compañeros de trabajo en la oficina o algo más rápido, sino, bueno, muy relacionado al disfrute de la comida en los fines de semana,
vemos el consumo de harinas a través de pizzas, empanadas, tortas dulces y asados, ¿no? También se menciona mucho el asado. También crece el consumo de alcohol los fines de semana con respecto a la semana. Acá algunas citas también, uno come más cantidad y se hace más largo el ritual de la comida. De repente haces picaditas que de lunes a viernes, porque no estamos, no hacemos, menciona Roberto de 45 años. O Diego de 39 menciona, los fines de semana es más sencilla la comida, pizzas o algo así, es más descontracturado que en la semana. Y después sobre ver un poco el papel de la alimentación, si adhieren a alguna causa, si se cuidan en cuanto a la salud. Vemos principalmente en lo que es el nivel socioeconómico medio y alto una creciente preocupación por la salud, en conocer los nutrientes, las calorías, los niveles de grasa de los alimentos. O sea, hay como una marcada preocupación. Igual esto se da principalmente en personas de mayor edad, personas que tienen algún problema de salud, y personas que en el pasado tuvieron algún problema de sobrepeso, están mucho más atentos a eso de cuidarse con la alimentación. Y también observamos en algunos perfiles de mayor edad como una influencia fuerte de los hijos en lo que es la alimentación del hogar, como que antes comían de una manera y ahora los hijos tienen como una preocupación por la alimentación y eso influye mucho en el cómo se come la comida hoy en el hogar. Más preocupación de sumar pescados, verduras, frutas, a partir de esa influencia, mencionan, no sé, que los hijos hacen crossfit, que se preocupan y que los llevan al hogar. Acá vemos, Laura de 59 años menciona, no sé si una causa veganismo, pero sí tendencia a comer más sano, tratando de dejar un poco la carne, el azúcar, las harinas de trigo, buscando preparaciones más con verduras, sobre todo impulsado por mi hijo mayor que se cuida y está muy consciente de eso. Juan de 32 menciona, yo soy consciente de que la comida es salud y con el poco tiempo que hay intento comer lo más saludable posible de acuerdo a mis tiempos, pero obviamente tengo que ocupar el tiempo que tengo. Utilizo frituras, utilizo el horno, entonces no me sale tan sano. Ven que acá, por ejemplo, tenemos un perfil que si bien quizás él admite que no come tan saludable, hay una preocupación o una conciencia por intentar. Bien. Otro aspecto, además de, como veíamos, cómo se identificaban o cómo se definían los consumidores en su relacionamiento con los alimentos, lo veíamos a partir de los 3 segmentos cuantitativos que marcábamos de salud, placer, familia, y aquellos que lo ven más bien como una necesidad, como que incluso podíamos dividir a la población casi en tercios. En realidad había un poco más de población o en un segmento más numeroso aquellos que definían la alimentación con una función de salud, pero casi se podía hablar de tercios, y además de ver justamente, de profundizar de manera cualitativa justamente en la función de la alimentación en la vida cotidiana, también se consultó en lo que tenía que ver con lectura de etiquetas y cómo evaluaban justamente las etiquetas de los alimentos. Una de las preguntas que se realizó en la encuesta es, ¿suele leer los mensajes de las etiquetas de información nutricional de los alimentos? ¿Y cree que esos mensajes son muy claros, pocos claros o nada claros? Bien. Como ven, en la encuesta un 64% expresa leer las etiquetas de los alimentos. Puede que haya normalmente un sesgo porque muchas veces es lo deseable, digamos, la lectura de las etiquetas, o justamente como para presentarse de una manera como consumidor más racional, pero más allá de ese posible sesgo, un 64% expresa leer etiquetas de alimentos, un 36% dice que no las lee. Se incrementa el porcentaje de población que expresa leer etiquetas entre los mayores de 60 años y la población de nivel socioeconómico alto. La evaluación de claridad de las etiquetas se puede decir que es regular o mala, es decir, un 44% dice que son poco claros o nada claros. Se puede decir que sí, que es una evaluación regular respecto a la claridad de las etiquetas. Bien, respecto al etiquetado de información nutricional en los grupos, veíamos que, bueno, si hay un interés en los participantes por mirar la información nutricional de los alimentos, principalmente en estos perfiles que mencionaba que tienen algún problema de salud, o buscan cuidar su alimentación por quizás algún problema relacionado con sobrepeso.
Vemos también que en el nivel socioeconómico bajo crece más el desinterés por leer las etiquetas. Este perfil generalmente, bueno, tiene marcas ya conocidas en las que, bueno, confían los componentes, en los mensajes, y priorizan más el precio y esas marcas que ya conocen por sobre estar evaluando, bueno, la información nutricional. De igual manera, tanto quienes las leen como quienes no, mencionan una desconfianza hacia la información que brindan las etiquetas. Esto muy asociado a, por ejemplo, que a veces la información está por porción, y ellos se comen quizás 3 porciones por el empaque, entonces sienten que no es claro, que intentan engañarlos, como que no siempre se transmite el valor nutricional completo del empaque, y eso les genera como desconfianza y problemas para entenderlo. También se mencionan en algunos perfiles de mayor edad dificultades para leer el etiquetado por el tamaño de la letra. Mencionan que se les dificulta mucho ver la información cuando están en el supermercado, comprando, en el almacén. Acá tenemos, por ejemplo, Natalia, de 36 años, menciona: siempre fui de mirar y de comparar y de tratar de entender. No es una información que sea totalmente entendible, pero uno trata de, o por lo menos, comparar dentro de las distintas marcas. Claro, quizás, bueno, no entienden, pero con algún ingrediente lo comparan dentro de 2 marcas para ver cuál tiene un valor menor, pero no hay un manejo muy fuerte de la información nutricional en los empaques. Erika, de 48 años, menciona: muchas veces no es clara porque la información está fragmentada por porción y uno no va a comer eso. Me pasó de leer las calorías en un alfajor y lo que decía era por la mitad del alfajor, un poco lo que mencionaba de esa desconfianza. Bien, la encuesta también relevaba sobre el conocimiento y la evaluación respecto a la ley de etiquetado frontal. La pregunta era: ¿conoce o ha escuchado hablar sobre la nueva ley de etiquetado frontal de alimentos? De acuerdo a lo que conoce o ha escuchado al respecto, ¿qué tan de acuerdo diría que está con la implementación del etiquetado frontal de alimentos? Sí, para el etiquetado frontal hay un nivel de conocimiento relativamente amplio, un 71% expresa conocer el etiquetado frontal y un 29% no conocerlo. También se incrementa el conocimiento entre la población de mayor edad, la población de Montevideo y en los niveles socioeconómicos altos, que también, si lo unimos con lo que venimos viendo, son los perfiles justamente que tienen mayor interés en la alimentación. Es decir, esos mismos segmentos son los que están sobrerepresentados en el perfil que identifica el alimento con una función de salud y con una función de placer. Es decir, esos segmentos que son los que están más interesados en la alimentación probablemente sean los que conocen en mayor medida al mismo tiempo la ley de etiquetado. Con respecto a la evaluación, es casi unánimemente positiva, es decir, un 94% está muy de acuerdo y un 94% está muy de acuerdo o bastante de acuerdo, 60% muy de acuerdo y 34% de acuerdo. Bien, sí, muy de la mano con los resultados de la encuesta, vemos una amplia aceptación en los grupos relacionado con el etiquetado frontal, en contraposición a esto que mencionaba antes de lo poco visible de las etiquetas en cuanto a la información nutricional. Estos hexágonos negros funcionan para estos consumidores como una alerta ante componentes malos para la salud. Lo consideran como un elemento que les brinda mayor transparencia y que le da seguridad al consumidor ante aquellos productos que se promocionan como sanos. Igual, aunque se observa una gran aceptación por este etiquetado frontal, muchos mencionan que la información es útil, pero que no les impediría darse un gusto comiendo productos que cuenten con este etiquetado. Es decir, por ejemplo, las personas que tienden a comer saludable mencionaban que hay productos que ellos ya saben que tienen excesos de azúcar, grasas, entonces que no era un cambio, no implicó un cambio en el consumo, y a quienes no les interesan o no buscan alimentos saludables mencionan que esté ese etiquetado frontal no los desestimula a comprar el producto. Donde hacen mayor fuerza este etiquetado es en los productos que quizás tienen un rotulado de reducción azúcares, reducción grasas, bajo en calorías,
que quien lo compra está buscando bajar calorías, cuidarse, y si tiene este etiquetado frontal, no lo van a comprar seguramente porque va en contra de lo que ellos están buscando. Algunas citas que ejemplifican. Gabriela, de 35 años, menciona: hay muchos productos que por asociación uno consideraba saludables, porque estamos formateados para eso. Si tenés cereales es saludable, pero si vos vas ahora a agarrar una galletita que te dice fitness con avena, resulta que un día para el otro te apareció esos 3 cosas gigantes de exceso en grasas, de exceso en azúcar y de exceso en sodio. Es lo que mencionaba, como que algunas cosas, alimentos que dicen reducido, o bueno, avena, cosas relacionadas con fitness, si ya tienen este rotulado, cambia completamente la intención de quien lo va a comprar. María Laura, de 43 años, menciona: lo considero importante porque muchas veces vas en el impulso y la tentación. Igual creo que no vas a dejar de comerte una barra de chocolate que te gusta por eso. Lo que te mencionaba, ya esos productos que la persona sabe que se está dando un gusto, que es un placer, que se está dando un mimo, el etiquetado frontal no va a desestimular la compra. Bien. Siguiendo con lo que es la caracterización del consumidor, le preguntábamos si en el día anterior a la realización, al día en que se realizaba la encuesta, había desayunado, almorzado, ingerido alimentos entre almuerzo y cena, es decir, merendado, o si había cenado en el día anterior. Y las frecuencias que relevamos a nivel de la población es desayuno 90%, se incrementaba incluso en la población mayor de 60 años, que como vemos es un perfil que cuida más la alimentación. Almuerzo 94%, un 6% expresaba no haber almorzado en el día anterior, y ese porcentaje se incrementaba en el nivel socioeconómico bajo, donde está sobre representado también ese perfil que hablábamos del que come por necesidad y que tiene menor interés o menor valoración quizás de las instancias de alimentación. En la merienda encontramos, para lo que es ingesta de alimentos no bebidas, para alimentos durante la merienda, encontramos un 32% de incidencia, un 32% decía que había consumido alimentos entre el almuerzo y la cena del día anterior, y se incrementaba en ese caso en los jóvenes y en los niveles socioeconómicos altos. Y para la cena encontramos un 85% de la población que expresaba que había cenado el día anterior a la encuesta. Bien. Habiendo pasado este capítulo de caracterización general de consumidores, en cuanto, como veíamos, habíamos visto el tema de imagen, o más bien función e identificación en su relación con los alimentos. Veíamos también algunos otros aspectos de hábitos en días de la semana, y el tema de etiquetado. Pasamos ya a concentrarnos en algunas ocasiones de consumo. Empezamos por lo que es hábitos en el desayuno. Bien, en cuanto a los hábitos en el desayuno, en los grupos veíamos que el desayuno es considerado una de las principales comidas, se destaca el valor energético para comenzar el día, y esta suele ser una actividad principalmente individual, aunque bueno, la persona sea una familia con hijos, suele ser como un momento individual, personal, antes de empezar el día, como ese momento de disfrute y que te da esa energía para empezar. Casi la totalidad mencionó ingerir algún tipo de alimento en la mañana, algunos lo hacían bien temprano, antes de comenzar las tareas, y otros mencionaban quizás que no desayunaban, pero bueno, al indagar si se tomaban un café o un mate con alguna galletita después a media mañana, pero siempre se tiene ese consumo. Acá algunas citas que ejemplifican esta idea del desayuno en los participantes. Laura, de 59 años, menciona: disfruto el café, las tostaditas, escuchar la radio, y sé que es bueno hacerlo, y escuchás al médico que te dice que tenés que desayunar. También la idea de que es la comida más importante. Gabriela, 47, menciona: yo no desayuno según una hora, yo me levanto, hago el mate y después hago alguna galletita al agua, agarro un pan con manteca o mermelada, no me siento a desayunar, lo hago a la pasada.
Bien, en cuanto a motivos de no desayuno, ¿por qué motivos no desayunó? Ese 10%, los principales motivos que expresa ese segmento es la falta de hábito, la falta de tiempo, ahí están sobrerepresentados los hombres, población de Montevideo de nivel socioeconómico medio, falta de dinero, un 8%, y están sobrerepresentados edades intermedias y niveles socioeconómicos bajos. También hay un 7% que expresa que no desayuna porque no le cae bien el desayuno. Bien. Una de las preguntas que hacíamos en la encuesta era ¿qué bebidas consumió en su desayuno? Siempre pensando en el día anterior a la realización de la encuesta. Bien. Como ven en el gráfico, en lo que tiene que ver con consumo de bebidas en el desayuno, la bebida más consumida es el mate, con un 43% de los encuestados que expresan haber consumido mate el día anterior. Le sigue la leche, con un 33%, en distintas presentaciones: café con leche sola, leche con chocolate, té con leche, como ven en distintos porcentajes. Café con leche es lo más consumido, es el modo de preparación más usado para consumir leche. Café sin leche 16%, 9% té, 7% yogur, 6% jugos, exprimidos un 55% de quienes mencionan haber consumido jugos en el desayuno, envasados 30%, en polvo 9% y licuados 6%. Agua saborizada 2%, refrescos 1% y otros 6%. Según aspectos del alimento, la leche se consume en mayor medida entre los segmentos jóvenes, en los niveles socioeconómicos altos y en aquellos segmentos que visualizan la alimentación visualizan la función de la alimentación como un placer. El café sin leche incrementa su consumo entre aquellos segmentos que visualizan la alimentación como una necesidad, como la satisfacción de una necesidad de una manera más funcional. Y el té incrementa su consumo entre los mayores de 60 años y aquellos también que visualizan la alimentación, la función de la alimentación como cuidado de la salud. Lo mismo sucede en el caso de los jugos, también se incrementa en el alto y en aquellas personas que visualizan la alimentación con una función de salud. Bien. Luego, lo que tiene que ver con alimentos que había consumido en el desayuno del día anterior, lo más mencionado son galletas o galletitas saladas, con un 29%. Le sigue pan tipo flauta o baguette, pan envasado, molde, tortuga o viene, con un 20%, quesos y fiambres 17%, manteca 16%, mermelada 16%, frutas 13%, bizcochos 8%, cereales semillas 6%, galletas dulces, pan casero, alfajores, barra de cereales 1%. Estamos hablando de respuesta múltiple, es decir, los encuestados podían haber consumido más de un alimento, por eso el gráfico no tiene por qué sumar 100%. En cuanto a algunas características de vinculación de estos alimentos con distintos segmentos de consumidores. Galletitas saladas o galletas incrementa su consumo en población mayor de 60 años, aquellos que identifican la alimentación con el cuidado de la salud y con la necesidad. Pan tipo flauta o baguette incrementa su consumo en los niveles socioeconómicos bajos. Pan envasado entre los jóvenes, Montevideo, niveles socioeconómicos altos. Quesos y fiambres entre mayores de 60 años, nivel socioeconómico alto y salud, aquellos que cuidan su salud. Manteca entre jóvenes y nivel socioeconómico bajo. Mermeladas, Montevideo, y aquellos que cuidan su salud. Y frutas, nivel socioeconómico alto y cuidado de la salud. Vieron cómo vamos viendo, a partir del relacionamiento con los alimentos en las distintas ocasiones de consumo, justamente los distintos perfiles de ese segmento que cuida su salud, de aquel segmento que prioriza en la alimentación el placer y la familia, y el segmento que visualiza la alimentación como una necesidad, y cómo esos segmentos están vinculados con distintos perfiles sociodemográficos de la población. Bien,
Luego preguntamos por cuáles de los siguientes motivos diría que usted elige consumir esos alimentos y bebidas para su desayuno. Esto básicamente lo que presenta son los drivers de elección de los alimentos y bebidas que se consumen en el desayuno y no debe ser confundido con los drivers de elección de las marcas dentro de cada categoría, sino más bien los drivers de elección de cada categoría. Es decir, ¿por qué elegí consumir mate? ¿Por qué elegí consumir galletas saladas? Etcétera. Es decir, lo que cada encuestado consumió, justamente qué motivos estuvo por detrás de esa elección al momento de elegir los alimentos de su desayuno. Como ven en el gráfico, para el desayuno, lo más mencionado es la costumbre, por costumbre 32%, es saludable 28%, eso se vincula un poco con lo que comentaba Viviana, justamente de esa imagen del desayuno como la primera comida y su importancia nutritiva, es práctico y fácil de consumir o preparar 26%, el atributo facilidad y practicidad en la elección del alimento es muy importante, y en el desayuno pueden imaginarse la ocasión de consumo y, bueno, justamente la necesidad de practicidad y facilidad. Me genera bienestar, es una categoría bastante amplia, 18%, y bueno, esos son los primeros 4 drivers en la elección de alimentos y bebidas en el desayuno. Los siguientes drivers que obtienen menor nivel de respuesta son: es rico, alimenta, tiene precio conveniente, son productos de buena calidad, es fácil de conseguir, sacia el hambre, la sed, es un producto lindo y entretenido. Le damos estas categorías, digamos, o estas opciones de respuesta que son bastante holísticas. Entre aquellas personas que decían elegir su desayuno por costumbre, están sobrerepresentados las personas de nivel socioeconómico bajo, las personas que consumen café, las que consumen mate, las que consumen bizcochos y las que consumen manteca. Entre aquellos que dicen elegir los alimentos que consumieron en su desayuno porque era saludable, están sobrerepresentadas las personas de nivel socioeconómico alto, aquellos que expresan que la alimentación cumple una función de salud en sus vidas, aquellos que consumen yogur, jugos, té, aguas saborizadas, fruta, quesos y cereales. Entre aquellos que expresaron elegir sus alimentos porque era práctico y fácil de consumir o preparar, están sobrerepresentados los jóvenes, aquellos que consumen o visualizan la alimentación, que la alimentación tiene una función de necesidad en su vida, aquellos que consumen leche, galletitas y mermeladas. Que genera bienestar, se incrementa entre los mayores de 60 años y aquellos que cuidan su salud. Los que consideran que, los que eligen esos alimentos porque eran ricos, están sobrerepresentados los jóvenes, aquellos que eligen su alimentación por placer, aquellos que eligen jugos, manteca, pan envasado. Alimenta, está sobrerepresentado entre los que consumen leche, jugos, quesos, fruta, pan, tiene precio conveniente, los jóvenes, los que consumen pan, bizcochos y manteca, y son productos de buena calidad, los mayores de 60 años, niveles socioeconómicos altos, los que cuidan la salud, los que consumen yogur, jugos y quesos. Es un montón de información, pero nos parece importante presentárselas porque marca un poco la relación entre la elección de los alimentos y los distintos perfiles. Básicamente, justamente, en qué perfiles de consumidores están sobrerepresentados algunos drivers de elección de alimentos y qué alimentos están sobrerepresentados entre aquellas personas que eligen los alimentos de su desayuno por cada uno de estos drivers. Por ejemplo, en el caso de la costumbre, como veíamos, el café y el mate, y tenemos los distintos alimentos para cada driver. Después ustedes lo pueden ver, pero esta información en cierto modo marca el perfil de drivers que empujan el consumo de cada categoría de alimentos. Y por lo tanto también permite entender la función que cumplen los alimentos para los distintos segmentos de consumidores. Bien, pasamos al almuerzo. Sí, bien, en cuanto a los hábitos de almuerzo, vemos que la gran mayoría identifica la hora del almuerzo como una comida al paso.
lo que mencionábamos de los tiempos, que cambia un poco con los fines de semana, vemos que la carne, el pollo y la pasta se destacan como los principales platos elegidos, y suelen ser acompañadas por verduras y agua o jugos como bebida. Después vamos a ver que en la cena, los fines de semana, se suele sumar un poco más lo que es las bebidas cola y el alcohol. A modo de postre, principalmente fruta, es como eso que ellos consideran que le suma la parte saludable a la comida. Vemos en los grupos de nivel económico bajo como una menor elaboración a la hora del almuerzo, se menciona, bueno, sándwiches, ensaladas o los sobrantes de comidas anteriores. Igualmente esto se da en todos los niveles socioeconómicos, que generalmente se prepara en la cena la comida que se va a consumir al día siguiente en el almuerzo. Y en cuanto a esto del almuerzo como una comida de paso o más rápida, vemos que, bueno, la pandemia y entre quienes se vieron obligados a permanecer en el hogar, trabajar desde la casa, trajo como un cambio en la rutina, también el tener a los hijos en el hogar, hizo como que el almuerzo se vuelva una instancia familiar similar a la cena, en cuanto al compartir, sentarse todos en la mesa, un poco muy similar a la cena en ese sentido. Acá tenemos Ana, de 37 años, menciona, hoy albóndigas con arroz y de postre arroz con leche, de tomar jugo de naranja, ahora estoy haciendo jugo, compro naranja en la verdulería y hago jugo natural. Esto un poco también relacionado con eso de que lo vamos a ver más adelante con los cambios de hábito de la pandemia, este tiempo extra que tienen las personas que lleva, bueno, ahora hago jugo, ahora hago yo mi propio pan, un poco, relacionado con este tiempo libre, ¿no? Que hay. Perfecto. Bien. Ahora ya vamos a la encuesta. ¿Qué alimentos consumió durante el almuerzo? Veíamos que un 94% expresaba que había almorzado el día anterior, y también le consultábamos qué modo de preparación tenían los alimentos que había consumido el día anterior. Un 87% expresaba que el alimento había sido preparado en su hogar, y eso crecía en los niveles socioeconómicos bajos a un 92%. Y un 12% expresaba que el alimento había sido preparado fuera de su hogar. Si bien, como vamos a ver también en el capítulo siguiente, o en uno de los capítulos siguientes, en el cual se releva los cambios de hábitos con la pandemia, y ahí se dice justamente que aumentó la preparación de alimentos en el hogar. Cuando nosotros comparamos esta respuesta con un estudio realizado hace 2 años, no hay grandes diferencias. Ya la preparación de alimentos en el hogar ya tenía porcentajes que superaban el 80%. Bien. ¿Qué alimentos consumió durante su almuerzo? También tenemos que tomar en cuenta la estacionalidad de la encuesta, estamos hablando de octubre. Está primera mención y suma de menciones, es decir, podían haber consumido más de un alimento, lógicamente. El alimento más consumido en primera mención son las pastas, le sigue la carne vacuna, luego milanesas, que ahí en realidad está combinado tanto carne vacuna como pollo y pescado. Pollo, 8%, guiso, estofado, sopa, ensaladas vegetales, aparece en primera mención con un 6%, pero en suma de menciones es el alimento más consumido, probablemente también tiene que ver con la estación en la cual se realizó la encuesta. Tartas y tortillas, 5%, arroz, 4 y 14%, pescado, fruto del mar, 4 y 5%, pizzas, empanadas, sándwich, cerdo, embutidos, papas, puré, con 1 y 8%, y otros. Como ven, sí, en unas pocas categorías se puede concentrar el menú, digamos, de la muestra, que es representativa de toda la población uruguaya. Es decir, se ve como un peso importante de las pastas, de las carnes en principal medida. Luego también otro tipo de preparaciones como guisos, bueno, y las ensaladas también aparecen con un peso relevante. Cuando vemos por segmento, las pastas se incrementan en los segmentos jóvenes y en los segmentos que visualizan la alimentación como necesidad. La carne vacuna en los niveles socioeconómicos altos, hombres, y de edades intermedias. Las milanesas también entre hombres.
pollo, mayores de 60 años, nivel socioeconómico alto y aquellos que visualizan una función de salud en su alimentación, guiso, estofado, sopa, niveles socioeconómicos bajos, necesidad, ensaladas y vegetales, crecen los niveles socioeconómicos altos y en aquellos que visualizan la alimentación con una función de salud, arroz en Montevideo, pizzas, empanadas y sándwich en aquellos que consumen por placer su alimentación, o que identifican una función de placer en la alimentación. Bien. Le preguntamos si consumió postre. Un 42% expresaba que sí había consumido postre en el almuerzo de su día anterior, y esto es representativo de toda la población uruguaya, es decir, un 42% de los uruguayos expresaban haber consumido postre, y un 58% expresaban no haber consumido postre el día anterior. Aumentaba el consumo de postre en aquellos segmentos más interesados en la alimentación que brindan mayor atención a la alimentación, como los mayores de 60 años, los de niveles socioeconómico alto y aquellos que cuidan la salud. En cuanto a qué postres habían consumido, el 60% expresaba haber consumido frutas, y también las frutas aumentaban entre los mayores, el consumo de frutas aumentaba entre los mayores de 60 años, los niveles socioeconómicos bajos y aquellos que cuidan su salud. Otros postres preparados fuera de su hogar eran un 23% de los postres consumidos, y un 18% expresaba haber consumido postres preparados en su hogar. No lo comenté, pero entre aquellos que consumían postres preparados fuera del hogar estaban sobre representados los jóvenes, ascendía un 32% del consumo de postres de los jóvenes, y a un 37% del segmento que dice consumir alimentos principalmente por placer. Bien, ¿qué cosas consumió en el postre? Bueno, entre aquellos que prepararon el postre en su hogar, consumieron estos alimentos que están en el gráfico. Tortas, tartas, budines 20%, flan 20%, postres de frutas 14%, cremas 11%, arroz con leche 10%, gelatinas, helados 8%, postres de dulces, postres de chocolate y otros. Y no saben o contesta un 3%. Mientras que aquellos que compraban postres, es decir, que comían postres preparados fuera de su hogar, en ese segmento, digamos, los postres principalmente consumidos eran helados, 40%, después le seguía tortas, masas, alfajores, flan 9%, cremas 8%, postre de fruta 7%, postre de dulce, postre de chocolate 5 y 4% respectivamente. ¿Qué bebidas consumieron durante el almuerzo? La bebida más consumida en el almuerzo por la población fue el agua mineral envasada, 35%, le sigue agua de la canilla, 22%, refrescos 18%, jugos 13%, agua saborizada 5%, vino 5%, cerveza 1% y otros 5%. El agua mineral envasada crece en su nivel de consumo en el nivel socioeconómico alto a 45%, el agua de la canilla en el nivel socioeconómico bajo, y aquellos que consideran la alimentación como una función de necesidad. Entre quienes consumen refrescos entre el consumo de refrescos crece entre aquellos que visualizan la alimentación con una función de placer. Quienes consumen jugos, el consumo de jugos crece entre el nivel socioeconómico bajo y entre aquellos que visualizan la alimentación con una función de necesidad. Y vino entre los mayores de 60 y aquellos que consumen por placer. Bien, vamos a los drivers del almuerzo, es decir, por qué motivos eligieron los alimentos que consumieron, los alimentos y bebidas que consumieron en el almuerzo. Vuelvo a hacer la puntualización o la aclaración de que no se trata de driver de elección de marca, eso lo vamos a ver después por qué motivos eligen las marcas de los productos que compran en los puntos de venta. Pero en este gráfico lo que presentamos son los motivos de elección de los alimentos que integran al menú de su almuerzo. Los drivers que los llevan a elegir esos alimentos y bebidas. Y como ven, para el almuerzo lo principal es saludable, es rico, alimenta, es práctico y fácil de consumir o preparar. ¿Tá? Si vemos el atributo saludable, aparece con les leo primero los primeros 4 motivos y después les analizo el resto. El atributo saludable aparece con un peso fuerte en la elección del menú del almuerzo.
El sabor aparece también como algo importante, con un 22%, y el alimenta, digamos, ya para el almuerzo también se busca una comida que alimente, que dé energía. Y la practicidad y facilidad de consumir o preparar también tiene un peso importante con 21%. Luego le sigue la costumbre, me genera bienestar, tiene precio conveniente, sacia la sed o hambre, es fácil de conseguir, son productos de buena calidad, es un producto lindo y entretenido. Rápidamente, para asociar drivers con segmentos y con alimentos, con la propuesta de distintos alimentos, vemos que el es saludable como driver en la elección del menú del almuerzo crece entre los mayores de 60 años, en los niveles socioeconómicos altos, entre quienes consumen pescado, vegetales, tartas, arroz, pollo y agua mineral. Entre quienes eligen su menú porque es rico, digamos, más bien, quienes eligen su menú porque es rico, crecen en el segmento que elige su comida por placer o que visualizan la alimentación con una función de placer, entre quienes consumen papas, pastas, embutidos y refrescos. Refresco está bastante alineado, si lo ven después con detenimiento, a el atributo placer y es rico. Alimenta entre hombres aquellos que cuidan la salud, quienes eligieron guiso y cerdo en el menú del día anterior. Es práctico y fácil de consumir o preparar, está sobrerepresentado entre jóvenes, entre quienes eligen su alimentación por necesidad, entre quienes consumen embutidos, tartas y aguas saborizadas. Por costumbre, aumenta entre los jóvenes, nivel socioeconómico bajo y entre quienes consumen por placer y necesidad. Me genera bienestar entre quienes consumen ensaladas y eligen por placer, tiene precio conveniente entre quienes consumen guiso y jugos, sacia el hambre y la sed, quienes eligen los alimentos por necesidad y son productos de buena calidad, nivel socioeconómico alto. Básicamente se puede, si después lo pueden mirar con detenimiento, a la presentación básicamente se pueden ver los perfiles que justamente visualizan su alimentación como una acción, digamos, para generar placer, para su salud o como una necesidad, se visualiza claramente asociado a distintos segmentos de la población y a distintos alimentos. Hábitos en la merienda. Bien. En cuanto a la merienda, como veíamos, en lo que tiene que ver qué alimento, snack o golosina consumido durante el día de ayer, entre el almuerzo y la cena, primero que nada veíamos que solamente un 32% expresaba haber consumido algunos de estos alimentos durante el horario de la merienda. Los alimentos más consumidos, a partir de lo que releva la encuesta, son frutas, 20%, galletas dulces, tortas y bizcochos, snacks dulces, snacks salados, alfajores, pan, cereales, galletas saladas, quesos y fiambres y otros. Algunos aspectos de segmentación. Crece en el interior el consumo de fruta, las tortas y bizcochos en los niveles socioeconómicos bajos, los alfajores entre los jóvenes, el pan entre los mayores de 60 años, las galletas saladas entre los niveles socioeconómicos altos y los quesos y fiambres entre los mayores de 60 años, entre otros segmentos. Ahí marcamos algunos de los principales. Bien. Luego le preguntamos si había consumido alguna bebida entre el horario del almuerzo y la cena. Aquí sí el consumo de bebidas crece, también hay que tomar en cuenta la época del año, entre el almuerzo y la cena, y crece a un 76% de la población que expresa haber consumido bebidas en el día anterior. En el nivel socioeconómico alcanzan a un 82% que expresa haber tenido consumo de bebidas en el día anterior en ese horario. ¿Qué bebidas consumieron durante la tarde? Mate, al igual que en el desayuno, vuelve a liderar con un 42%. Le sigue agua, refrescos, 12%, té, 11%, leche, 9%, en sus distintas preparaciones, café con leche como la principal modo de preparación o de consumo de la leche, leche sola, leche con chocolate y té con leche. Ahí tienen los porcentajes: café sin leche, 8%, jugo, 5%, que se dividen entre exprimidos, envasados, en polvo y licuados, yogur, agua saborizada, cerveza, whisky, vino y otros.
algunos aspectos de un segundo, me está tapando la cámara los segmentos. Ahora sí. Un segundito. Un segundito. Un segundo que corrijo la cámara. Ahora sí, disculpen. Les decía, mate, de vuelta, crece en los bajos, en los niveles socioeconómicos bajos, las aguas en los jóvenes, los refrescos en aquel segmento de población que visualiza el alimento con una función, los alimentos con una función de placer, el té entre las mujeres de Montevideo y mayores de 60 años, leche en niveles socioeconómicos altos, café sin leche también en los niveles socioeconómicos altos, y yogur entre aquellos que visualizan la alimentación con una función de salud. Bien, en cuanto a los drivers, que los llevaron a elegir los alimentos de la merienda, básicamente está en primer lugar está la costumbre, le sigue me genera bienestar, es decir, eso también aparece en los qualis, la merienda también como un consumo, digamos, por placer o indulgente, digamos, un consumo, digamos, también básicamente en búsqueda de satisfacción. Y en ese sentido aparece el bienestar como driver para la elección de alimentos en esta ocasión de consumo, con un mayor porcentaje de respuesta que en otras ocasiones de consumo. Es rico, 23%, es práctico y fácil de consumir, 23%. Luego le sigue saludable, que queda más abajo, por ejemplo, que en el desayuno, en el cual lo saludable sí es importante. Sacía el hambre y la sed, 17%, que también tiene mayor peso en el desayuno. Alimenta, 12%, fácil de conseguir, tiene precio conveniente, son productos de buena calidad, todos con menor nivel de menciones. La costumbre crece como driver de consumo entre los mayores de 60 años, en los bajos, café y mate. El bienestar entre los mayores de 60 años, aquellos que consumen por placer, café, entre los que consumen café, té y refrescos, es rico en los jóvenes y en el nivel socioeconómico alto, es práctico y fácil de consumir en los jóvenes, entre quienes consumen leche y jugos, es saludable entre quienes consumen leche, agua saborizada y agua, sacia hambre, sed entre los jóvenes y quienes consumen leche. Les dejo los restantes segmentos porque ya es demasiada información. Bien, hábitos en la cena. Bien, con los hábitos en la cena, como les había comentado cuando conversamos del almuerzo, vemos que en la cena las comidas son un poco más elaboradas, es el momento, en los casos de los perfiles que viven en familia, es como el momento de compartir, donde se integran todos en el hogar, donde también preparan las comidas para el día siguiente. Lo mencionan como un momento de unión familiar, de verse luego de la jornada laboral o educativa de los hijos, y como les había mencionado, es donde se incorpora un poco más las bebidas colas y el alcohol incluso en el menú. Vemos acá Roberto de 45 años menciona, siempre en mi casa, desde que tengo recuerdo que era chico, siempre la comida más grande, la que juntaba a toda la familia, era la cena, porque en el almuerzo no estábamos todos. La comida que siempre juntó a la familia fue la cena. Hoy nos pasa un poco lo mismo, los niños están en la escuela, los dos trabajamos, entonces cada uno se lleva su tapercito o compra algo y la comida que une a la familia es la cena. Como esa ancla importante que vemos después para las personas que viven solas, tiene un peso menos importante, generalmente o hacen una merienda, cena fuerte o comen algo a la pasada. No tiene ese rol tan fuerte como en las familias o las personas que no viven solas. Bien, la cena también era una comida, digamos, que era realizada por un amplio porcentaje de la población, un 85%. 86% expresaba haber consumido en el día anterior en su cena un alimento preparado en su hogar y un 13% un alimento preparado fuera de su hogar. De vuelta en los niveles bajos, y en quienes cuidan la salud crece la preparación en el hogar, y en los altos, y en quienes buscan placer, crece la compra de alimentos fuera del hogar. Respecto al menú de la cena, digamos, en cuanto a alimentos, en la cena del día anterior,
Lo más mencionado fue pizzas, empanadas, sándwiches con un 16%, carne 14%, pastas 12%, guisos, estofado, sopa 12%, milanesa, tortas, tartas, tortilla 8%, ensaladas y vegetales también crecen en respuesta múltiple, pollo, café, leche, té, también aparece para la cena, arroz 8% en respuesta múltiple, pescado, frutos del mar, frutas, embutidos, papas, puré, cerdo y otros. Bien, en cuanto a algunos segmentos de pizzas, empanadas y sándwiches, más asociados a segmentos jóvenes, niveles socioeconómicos medios y aquellos que se alimentan con una función de necesidad. Carne vacuna crece entre hombres en la cena, entre jóvenes, entre aquellos que también que le dan una función de placer, y en el interior, pastas entre hombres jóvenes, entre aquellos que arman, se alimentan por placer y necesidad, Montevideo y nivel socioeconómico bajo, guiso en nivel socioeconómico bajo, milanesas en nivel socioeconómico alto, tortas y tortillas en el alto, en el nivel socioeconómico alto, ensaladas y vegetales, mujeres, edades intermedias, altos que cuidan la salud, pollo entre hombres y mayores de 60 años, café, leche, té, mayores de 60 años en el interior, arroz, jóvenes, aquellos que ven la alimentación como una función de necesidad y en niveles socioeconómicos bajos. Bien, ¿consumió postre? Un 28% dice que sí, un 72% que no. Entre quienes consumieron postre, 61% frutas, 22% postres preparados fuera del hogar y 17% postres preparados en su hogar. Los segmentos vuelven a repetirse, básicamente los segmentos altos de mayor edad y que cuidan la salud son los que consumen más postres, también son los que consumen, los mayores de edad son los que consumen más frutas, los jóvenes de nivel alto y que buscan placer son los que consumen más postres comprados fuera del hogar, y los postres realizados dentro del hogar crecen en su consumo dentro de la población que cuida su salud. Bien, rápidamente les leo los postres consumidos en la cena. Entre aquellos que prepararon su postre en el hogar, las tortas, el principal postre que consumieron, le siguen los postres de frutas, las gelatinas, cremas, arroz con leche, flan, helado y otros. Y entre quienes compraron el postre fuera del hogar, aparece nuevamente el helado como lo más mencionado, le sigue el chocolate, que esto sí es diferente, como postre para la cena, tortas, alfajores y galletas, postre de dulce, postre de frutas, flan y otros 5%. Bien. Las bebidas para la cena, nuevamente el agua mineral envasada es lo más consumido, le sigue el agua de la canilla, refrescos 19%, crece en la cena, jugos 11%, el vino y la cerveza también crecen en la cena. En caso de los jugos, en polvo 65%, exprimidos 16%, envasados 15% y licuados. Es decir, caen los exprimidos y quizás por un tema de practicidad en la cena lo que aparece más es el jugo en polvo. Y rápidamente viendo algunos segmentos, agua mineral nuevamente entre mujeres altos y que cuidan la salud, agua de canilla bajos y que consumen por necesidad, refrescos jóvenes que consumen por placer, jugos en los bajos, probablemente asociado al jugo en polvo y por necesidad, vino, mayores de 60 años, niveles socioeconómicos altos y sin placer, aguas saborizadas, mayores de 60 años que consumen por placer, y cerveza, nivel socioeconómico alto y placer. Bien. Perfecto. Y con respecto a los motivos para la elección de alimentos y bebidas en la cena, saludable aparece en primer lugar, es rico le sigue con un 26%, es práctico y fácil de consumir y costumbre 17%. Luego le sigue bienestar, alimenta, sacia hambre, sed, tiene precio conveniente, son productos de buena calidad, es fácil de conseguir. Rápidamente, lo saludable nuevamente se asocia a los mismos segmentos de nivel socioeconómico alto. Va a ser patadura, ¿no? ¿Perdón? Bien. Edad y salud, y algunos alimentos que los pueden ver en la presentación. Nuevamente los alimentos, la elección de alimentos por sabor, sobre representados en los jóvenes, en aquellos que visualizan la alimentación con una función de placer. Práctico y fácil de conseguir, jóvenes también, y aquellos que le prestan menor
atención a la comida y consumen más por necesidad. Costumbre, bajos, necesidad, bienestar, alto, edades intermedias. Bien. Ya paso, cualquier cosa quedan esos datos de segmento en la presentación. Bien, pasamos a... Una consulta, Agustín. Sí. Tenemos algunas preguntas que capaz podemos ir mechándolas ahora. Perfecto. A ver qué te parece. Algunos son comentarios, como el comentario de Fernando cuando hablaron del tema del etiquetado y bueno, que comentaba acerca de los chocolates y bueno, de la desinformación en cuanto a que, bueno, que el chocolate es amargo, que tiene más cacao, bueno, puede estar considerado como un alimento sano, y ahí imagino que viene el comentario por el lado de la información también en cuanto al contenido de nutrientes de los alimentos. Después también hay una consulta de Sandra que habla del tema de que le llama la atención que nadie menciona las legumbres dentro de las categorías, y que bueno, que ella comenta acá que bueno, que es algo que es nutritivo, que son saludables y que en general son económicos también en las preparaciones. Estaba pensando si no estarían incluidas dentro de los guisos, sopas, y capaz quedan... Seguramente. Sí, seguramente me imagino pueden estar en ensaladas, guisos también. Sí, habría que ver. Pero no hay una mención específica de los Sí. consumidores. En realidad, la información se codifica, es decir, es una pregunta abierta y se agrupa. De hecho, ahora hacemos una presentación, también comentarles que en el informe general van a poder ver hasta detalles de preparación, por ejemplo, de las carnes, cómo se preparan, es decir, vieron que es un montón de información, también un poco basado en el desafío de que es un informe justamente para empresas que desarrollan productos en múltiples categorías. Entonces, Claro. por eso quizás el enfoque ya tiene un montón de información y es amplio, y algunas cosas de ellas se desagregan en el informe general. En el general. Las preguntas abiertas, seguramente aparecen las preguntas. Es decir, la pregunta es abierta y se codifica. Otra consulta de Andrea, si pueden explicar un poquito mejor el tema de cómo toman los porcentajes de los encuestados, que como que no le quedaba muy claro el total de encuestados en función después, ella pone acá como ejemplo, el 80% en el desayuno dice haber desayunado de un total de 1.193, pero luego en los hábitos se toman 619 y antes se habían tomado 1.075. Si podés explicar un poquito mejor cómo es que se van tomando. Digamos, son 2 o 3 puntos respecto a cómo, justamente a las muestras para que se presentan para cada variable, lo que aparece en el informe como los N, que decir es la base de casos a partir del cual se desarrolla la frecuencia que se presenta. Básicamente, por un lado, tenemos que presentamos las frecuencias para cada pregunta, como digamos el consumo de alimentos durante la cena, por ejemplo, presentamos normalmente la primera mención y la respuesta múltiple. Voy a explicar todos los puntos vinculados a la presentación de los datos, digo, más allá de la consulta puntual que me transmitía Verónica. Entonces, ahí en la primera mención es el alimento que se menciona en primera mención y suma 100, si uno suma las primeras menciones suma un 100%, básicamente es cómo se distribuye el primer alimento mencionado. En respuesta múltiple, como cada encuestado puede mencionar varios alimentos, justamente la suma de las menciones en respuesta múltiple puede ser mayor al 100%, porque cada uno puede dar varias respuestas. Por eso no suma 100% de algunos gráficos. Después, con respecto a los N, en algunos casos aparece, digamos, como base a partir del cual se calcula la frecuencia de la variable, la población total, o mejor dicho, la muestra total, más que la población total, la muestra total online y telefónica. En otros casos hay filtros previos. Entonces, por ejemplo, entre quienes mencionan qué alimentos consumieron en el postre,
previamente hay una pregunta de filtro de si consumió o no consumió postre. Por lo tanto, ahí la base de cálculo o la muestra es una muestra más pequeña, ¿tá? El N es más pequeño, que se presenta, digamos, para esa variable. Y en otros casos, esto quizás es lo que puede haberle generado confusión, es algunas preguntas se hicieron solamente en la encuesta online. Por eso hay algunas preguntas que aparecen con un N más reducido. Es decir, quizás no tienen una pregunta de filtro previo, pero solamente se hicieron en la encuesta online. Hay algunas preguntas puntuales que se aplicaron solo en el online. Perfecto, Agustín, súper claro. Y después comenta Fabiana si hay alguna estimación, pero esto creo que no es para ustedes, en cuanto al tema de intolerancias al gluten o a la lactosa o algo así, que pueda dar luz también un poco acerca de los resultados en las respuestas de los tipos de alimentos. No lo medimos en la encuesta, es decir, lo tomamos claro, como... eso no estaba específicamente medido acá, o sea, habría que contrastarlo en todo caso con números de otro tipo Sí. No, digo, de fuentes. Está bien, es una variable relevante de caracterización del consumidor, pero no la incluimos en la encuesta, esa es la realidad, no la tenemos. Bueno, perfecto, seguimos entonces. Me Seguimos, gustaba como que cualquier hacer cosa... porque como fueron surgiendo varias preguntas, sino como que nos queda todo amontonado para el final. Perfecto. Bueno, seguimos. Adelante nomás. Cambios de hábitos en la pandemia. Como decíamos, veníamos caracterizando los segmentos de consumidores en función de valores a partir de los cuales perciben su propia alimentación, a partir de hábitos y comportamientos que se relevaron en el cualitativo y a partir de comportamientos que relevamos en la encuesta vinculados a las distintas ocasiones de consumo, ¿tá? Eso nos permite hasta el momento ir construyendo, después lo vamos a resumir en las conclusiones, perfiles de consumidores según cómo se vinculan con las distintas ocasiones de consumo y con las distintas categorías de alimentos. Lo que podría denominarse caracterización de perfiles o de segmentos de consumidores de alimentos. Ahora vamos a pasar a un capítulo en el cual describimos los cambios de hábitos alimenticios durante la pandemia, es decir, qué cambios perciben los consumidores que tuvieron en sus hábitos de compra, preparación y consumo de alimentos durante la pandemia. Bien, en primer lugar, lo que preguntamos fue si percibían cambios en alguna medida en sus hábitos de consumo de preparación de alimentos y bebidas desde comenzada la pandemia. Y si esos hábitos, después se preguntaba, se mantuvieron una vez finalizada, digamos, ese primer tiempo de la pandemia. A nivel de la muestra general, un 36% expresa que visualiza, porque esto es una pregunta que releva autopercepción, cambios en sus hábitos, digamos, de consumo y preparación de alimentos a partir de la pandemia. Es decir, poquito más de un tercio expresa haber modificado sus comportamientos o percibir que modificó sus comportamientos. Esos cambios crecen entre mujeres y entre aquellas personas que trabajan desde el hogar. Que eso sí era una pregunta que también estuvo en la encuesta, una pregunta de segmentación. Luego le preguntábamos si esos cambios permanecieron, como les decía, o si una vez terminada la pandemia, esos cambios se había vuelto, digamos, a la situación previa. Y lo que vemos es que un 87% dice que esos cambios permanecieron en la actualidad. Es decir, básicamente ese tercio de la población visualiza cambios y visualiza que los cambios se mantuvieron. ¿En qué sentido sus hábitos de consumo y preparación de alimentos y bebidas cambiaron al comienzo de la pandemia y aún se mantienen? Lo primero que aparece es más preparaciones dentro del hogar, tomando en cuenta los hábitos autopercibidos por los consumidores. El principal cambio que notan es que realizan más preparaciones dentro del hogar, con un 38% de la población que lo mencionó, de la muestra que lo mencionó. Búsqueda de consumos más económicos, un 34%, consumo de alimentos más saludables, un 25%. Luego sigue menor cantidad de alimentos consumidos,
mayor cantidad de alimentos consumidos, ahí está contrapuesto, preocupación por higiene, la preparación de alimentos, consumo de alimentos menos saludables, aumento de consumo de delivery de comida ya preparada. Como veíamos, es algo interesante, cuando veíamos la preparación de almuerzo y cena dentro o fuera del hogar, yo les comentaba que en un estudio que aplicó las mismas preguntas hace 2 años, la preparación de alimentos dentro del hogar era similar hace 2 años. Y aquí, en cierto modo, lo vemos con el aumento de consumo de delivery y de comida ya preparada, no se incrementó durante la pandemia. Bien, más preparaciones dentro del hogar, crece entre los niveles medios y altos y quienes cuidan la salud, búsqueda de consumos más económicos en los estratos bajos, de edades intermedias y aquellos que visualizan la alimentación por necesidad, probablemente hayan ajustado más su gasto en alimentos y bebidas, y consumos de alimentos más saludables creció en los segmentos jóvenes, en los niveles socioeconómicos bajos y en aquellos que también perciben la alimentación con una función de salud. ¿tá? Menor cantidad de alimentos consumidos también crece entre aquellos que visualizan la alimentación como una función de necesidad, o mayor cantidad de alimentos consumidos entre los jóvenes y de nivel socioeconómico alto. Bien, relacionado con los cambios de hábito en la pandemia, muy de la mano con los resultados de la encuesta, en los grupos identificamos dos principales cambios, uno relacionado con el aumento de preparaciones en el hogar y otro con la búsqueda de precios. Relacionado con esa mayor elaboración de productos dentro del hogar, vemos que, bueno, que muy relacionado con el tiempo libre, con el estar más tiempo en el hogar, llevó a una mayor planificación de las comidas y a un mayor aprendizaje sobre las preparaciones, ¿no? Quizás las personas ya venían preparando alimentos en el hogar, un poco lo que mencionaba Agustín, que no vemos grandes cambios, pero sí como una elaboración ahora más sofisticada o de más tiempo para ver recetas, poder ver en internet, redes sociales, otras maneras de preparar los alimentos. También vemos que se destacaban mucho las preparaciones en cuanto a elaboración de dulces, en especial tortas, también como había mencionado alguna persona que empezó a elaborar su propio pan. También relacionado a esto de más elaboración de alimentos, en algunos perfiles también surgió un aumento de peso declarado como con la pandemia, que mencionan que bueno, comían mucho más, elaboraban más tortas, cosas dulces, inventaban en la cocina y que ahora con la vuelta a la rutina están intentando cuidarse un poco más porque sienten un aumento de peso a partir de ese momento en el que se quedaron en el hogar. Lucía, de 43 años, menciona, en casa como que elaboramos más todavía, yo siempre elaboro, pero con la pandemia como que tenés más tiempo para mirar libros de recetas, para planificar, no sé, yo cocino como mucho más, dice. Y Juan, de 32, dice, cuando arrancó compré muchas cosas y comimos mucho más, mi pareja estuvo sin trabajar 2 meses y pasábamos cocinando tortas, fue una locura, ahora volvimos a la normalidad. Y después, bueno, relacionado con esa búsqueda de precios, esto lo veíamos principalmente en el segmento de nivel socioeconómico bajo, que bueno, comenzaron a preocuparse más por la compra de productos de menor precio, priorizando un poco más abaratar los costos del hogar, y priorizando, bueno, menor precio y quizás de la mano, en muchos casos, de menor beneficio para la salud, ¿no? Algunos mencionaban, bueno, como más productos... menos productos elaborados o mayor cantidad de productos quizás con un valor nutricional más bajo. Muchos casos también, bueno, se mencionó principalmente en algunas personas que quedaron sin empleo con el contexto de la pandemia y que, bueno, tuvieron que hacer un cambio en lo que es la planificación. Mencionaban menos consumo de carne también como una consecuencia. Natalia, de 38 años, menciona, básicamente en algunas marcas que antes se consumían, cosas de marcas de mejor calidad, y ahora lo que se puede. Por ejemplo, más panchos, que no es bueno, pero es medio barato, o algún fiambre que antes no se comía tanto. Empeoramos el hábito. Bien. Por último, presentamos, dentro de lo que es la caracterización de perfiles de consumidores, también pasamos por estas tendencias tendencias generadas por la pandemia,
pasamos a lo que es perfil de consumidores por proceso de compra. Bien. Uno de los puntos una de las preguntas del test comercios diría que se compran mayoritariamente los alimentos y bebidas que se consumen en su hogar. Bien. Esta pregunta, digamos, las respuestas se distribuyeron del siguiente modo: supermercado, hipermercado, 60%, almacén de barrio 28%, 5% mayorista, 5% feria, otros 2%. Básicamente, sí, aquí lo que preguntamos fue donde se compra mayoritariamente los alimentos y bebidas. Según otros estudios, digamos, de categoría de retail de alimentos y bebidas, claramente hay un overlapping entre supermercados y el canal tradicional, digamos, en lo que es venta de alimentos y bebidas. Cada uno con distintas funciones o con algunos rasgos en cuanto a la función que cumplen para el consumidor, pero hay un overlapping. Aquí quizás aparece más concentrado, digamos, porque lo que se pregunta es la preferencia, digamos, dónde se realizan la mayor parte de las compras. Perdón, me faltó los segmentos. Básicamente, supermercados crecen en los altos, en aquellos que consumen por placer, almacenes en interior, en quienes consumen por necesidad, mayorista necesidad, feria, Montevideo y aquellos que cuidan más su salud. Bien, ¿cuál es la frecuencia con que se compran alimentos y bebidas en su hogar? Esto también se preguntaba con estas categorías. Tenemos todos los días 34%, 3 veces a la semana, 25%, 2 veces por semana, 1 vez por semana, cada 15 días, 1 vez por mes. Bien, ¿qué es lo que también, como está, digamos, a partir de otros estudios también podemos resumir un poco la información respecto a frecuencia de compra? En términos generales, la mitad de los consumidores compran o un poco menos de la mitad de los consumidores compran de un modo no planificado, digamos, sus compras de alimentos, bebidas y surtido para el hogar. La otra mitad lo hace de forma planificada. Pero aún entre quienes compran de forma planificada, buena parte de estos compradores realizan algunas compras de forma cotidiana o varias veces por semana, o en algún caso puede llegar a ser todos los días. Especialmente los alimentos frescos, es decir, combinan la planificación con la compra, digamos, cotidiana de algunos productos. Y al mismo tiempo hay otro segmento, que es el entorno de la mitad de la población, que compra de una forma menos planificada, es un poco menos de la mitad de los consumidores. Bien. ¿Dónde se da el aumento de la frecuencia de la compra todos los días? Entre jóvenes, en interior, niveles bajos, aquellos que tienen menor interés por la alimentación y consumen más bien por necesidad, ¿tá? Y entre quienes compran en el almacén también aumenta las compras de mayor frecuencia. Por el contrario, entre quienes compran digamos, con menor frecuencia están sobre representados los niveles altos, las personas de mayor edad y básicamente quienes compran en supermercados. Bien, se preguntaba, ¿cómo diría que suelen ser sus compras de alimentos y bebidas en general? Aquí tenemos 3 categorías. Una es, mis compras de alimentos suelen ser planificadas, aunque la tienda suele buscar ofertas o promociones al momento de elegir la marca. Eso es un 48% de las respuestas. Otra categoría que se presentaba era, mis compras de alimentos suelen ser planificadas, llego a la tienda sabiendo los alimentos que compraré y de qué marca, un 37%. Defino mis compras sin planificar mucho los alimentos y marcas que compraré, un 15%. Bien. Básicamente, este segmento que planifica, pero es sensible a las promociones y puede cambiar, normalmente cambia su itinerario de compra en función de lo que se encuentra en el punto de venta, es el mayoritario, es un 48%, y está sobre, digamos, y crece en esa modalidad de compra en los estratos de edades intermedias, de 35 a 59 años, así como Montevideo, a 51%. Crece levemente, pero crece respecto a la media. El caso de aquellos que expresan realizar
la compra de forma totalmente planificada, ese comportamiento crece en los mayores de 60 años, en los niveles socioeconómicos altos y entre aquellos que cuidan más su salud. Es decir, tienen un itinerario más fijo respecto a su compra y representan un 37%, casi es poquito más de un tercio de la población. Mientras que aquellos que compran con muy baja planificación son mayoritariamente jóvenes, hombres, y aquellos que prestan menor importancia a la alimentación, es decir, que la alimentación cumple una función de necesidad, en esos segmentos crece esa compra, digamos, menos planificada de los alimentos y bebidas, que representa un 15%. Bien. En cuanto a lugares para la compra, a grandes rasgos, esto surge también del cualitativo, las grandes superficies se asocian justamente a compras planificadas, surtidos, aunque también tienen un rol relevante en la compra, digamos, de menor cuantía, es decir, que no es un surtido, también participan y compiten en ese segmento. Una vez por semana, cada 15 días o una vez al mes, quizás es el tipo de compra que más identifica las grandes superficies respecto a otros canales. Alimentos no perecederos también. Y los principales drivers de elección de supermercados, la practicidad, ahorro de tiempo, salida familiar, medio de pago y precio. El precio es muy importante. Respecto a los almacenes o comercios de barrio, básicamente ahí crece porcentualmente la compra impulsiva o por urgencia, los alimentos perecederos, es decir, frescos, snacks, ¿tá? Y las compras diarias. ¿tá? Me faltó determinada cosa, voy al almacén. Y el principal atributo de diferenciación es la cercanía y la atención. Por último, ferias y locales especializados, básicamente crecen en compras planificadas, carnes, frutas, verduras y quesos, y ahí el principal driver de elección de ese canal es el precio y la calidad. Básicamente muchas personas lo eligen por precio o también porque encuentran mejores productos en ese canal. Bien, complementando un poco lo que mencionaba Agustín de las compras planificadas y los segmentos de edad, lo veíamos muy relacionado en los grupos, por ejemplo, en esa compra del supermercado sin planificación en los jóvenes, generalmente que viven solos o en pareja, y por ejemplo vemos en las edades intermedias la planificación buscando promociones, descuentos dentro del punto de venta, generalmente muy asociado a grupos familiares con hijos, donde bueno, buscan descuentos y planifican la comida de la semana. Después, bueno, identificamos 3 drivers como principales para la elección de compra, que son practicidad, precios y calidad. El principal es practicidad, bueno, que el comercio quede cerca de la zona, que sea fácil de ir. El segundo, bueno, precios. Surgió en todos los grupos, bueno, la necesidad y el interés por buscar precios y ofertas, algunas veces relacionado con el punto de venta, de bueno, me traslado a un punto de venta porque sí que hay una promoción, o si no, buscar siempre promociones y precios y descuentos dentro del punto de venta donde generalmente realizo la compra. Y por último, el driver de calidad, esto muy, muy relacionado con algunos productos específicos, principalmente, bueno, frutas. Se menciona mucho que no se realiza la compra de fruta y verdura en supermercados, se prefieren ferias o fruterías, verdulerías, y carnes también, bueno, muy destacado hacia una carnicería o un local especializado muy relacionado con la calidad del producto, donde, bueno, te dan una atención más personalizada. Bien. Ya finalizando lo que es la descripción de perfiles de consumidores de alimentos y bebidas, le preguntábamos a los encuestados por qué compró y por qué motivos en su última compra y por qué motivos de qué marcas eligió durante su última compra y por cuál de los siguientes motivos eligió comprar la marca que eligió en su última compra. ¿verdad? Lo primero que hacemos es presentar lo general y después presentamos algunas diferencias por categorías de alimentos. En el informe general lo van a tener abierto para distintas categorías. Bien. Como ven,
la elección de la marca, que no es lo mismo que la elección del alimento que veíamos, o la definición de qué alimentos y bebidas se consumen en cada ocasión de consumo. En la elección de la marca los drivers son diferentes, es decir, la persona ya sabe qué categoría va a consumir y lo que hace es elegir dentro de esa categoría el producto, bueno, que considera mejor o define su compra, digamos, de cierto modo, dentro del set de marcas que tiene a disposición. Bien, para la elección entonces de la marca, el principal driver es productos ricos y buen sabor. Esto se despega respecto a los drivers de elección de los alimentos en las distintas ocasiones de consumo. Para la elección de marcas de alimentos, lógicamente, habiendo ya el consumidor definido qué categorías iba a comprar, el sabor, digamos, o que el producto sea rico, aparece como el principal driver de elección de la marca que compra, con un 58% respuesta múltiple. Por su relación calidad-precio, 49%, y buen precio, 35%. También, para esto, veíamos que en la elección de las categorías aparecían atributos como la costumbre, la salud, el sabor, alimenta, es práctico y fácil de hacer, digamos, así se definían un poco los alimentos y bebidas que se elegían. Para la definición de la elección de la marca, además, emerge, como les decía, el sabor y el precio emerge como un driver muy importante, 49% calidad-precio y buen precio 35%. La diferencia entre calidad y precio, justamente aquellos que ponderan justamente estos dos atributos y la relación calidad-precio, y buen precio, básicamente aquellos que eligen basados principalmente en precio. Y en cuarto lugar aparece el respaldo de la marca con un 35%. En cuanto a los drivers manifiestos de elección de las marcas. Luego le sigue, era la que estaba disponible, que tiene que ver más con presencia del producto en el punto de venta, y otra categoría que damos era productos saludables, el cual es mencionado por un 22% de los encuestados como driver de elección de la marca en la última compra. Algunos aspectos de segmentación. Productos ricos, buen sabor, crece entre las mujeres, entre los jóvenes, entre los niveles socioeconómicos altos y los orientados al placer en su alimentación. Relación calidad-precio, crece entre las edades intermedias, que normalmente son sensibles en todas las categorías a precio, Montevideo, nivel socioeconómico alto, y aquellos que consumen también por placer. Buen precio, crece entre los jóvenes, nivel socioeconómico bajo, y aquellos que consideran la alimentación como el cumplimiento, digamos, como una función de necesidad. Respaldo de marca, más mencionado entre hombres, mayores de 60 años, niveles socioeconómicos alto, y también aquellos que eligen el alimento por placer. Era la que estaba disponible, necesidad, nivel socioeconómico bajo, y productos saludables, mayores de 60 años y salud. Como ven, cambia bastante la configuración, digamos, de lo que son los drivers de elección de las marcas respecto a las drivers de elección de los alimentos en el menú. Y ya, para ver, digamos, algunos casos, ponemos los 4 principales drivers para algunas familias de categorías. Después en el informe se desarrolla en detalle, pero aquí, para hacerlo más descriptivo, presentamos, por ejemplo, para los lácteos, productos ricos, buen sabor, aparece primero, seguido de respaldo de marca, relación calidad-precio, tercer lugar, y producto sano. Crece la marca en el caso de lácteos. Y el atributo de salud también crece en la elección de los lácteos. Pasta seca, crece la relación calidad-precio, aparece primero, productos ricos, buen sabor, segundo, precio, tercero, respaldo de marca, cuarto. Luego vemos fiambres, calidad-precio, buen sabor, precio, respaldo de marcas. Bebidas sin alcohol, aparece productos ricos, buen sabor, por su relación calidad-precio, respaldo de marca y buen precio. Para el 14. Bien, panificados, productos ricos, relación calidad-precio, era el que estaba disponible, buen precio. Embutidos, productos ricos, por su relación calidad-precio, buen precio, respaldo de marca. Y ya para último, alimentos no perecederos, relación calidad-precio, buen precio, productos ricos, buen sabor, respaldo de marca. Bien.
ya, si les parece, entramos en conclusiones, que la idea es sintetizar un poco y articular un poco la información que estuvimos viendo a lo largo de la presentación. En primer lugar, lo que presentamos es, segundo, es la segmentación, discúlpenme que tengo de vuelta, ahora sí. Principales segmentos de consumidores según autodefinición. Segundos. Orientados a la salud, lo vimos al principio del informe, es un 38% de los consumidores. Y alcanza un 61% de respuesta múltiple. Sin duda es un driver muy importante en la elección del menú de alimentos y bebidas. Crece entre mujeres mayores de 60 años y niveles socioeconómicos altos. Al mismo tiempo son segmentos que prestan mayor atención, digamos, a lo que es las actividades de compra y preparación de alimentos. Valoran los atributos de calidad y alimenta. Aparecían los drivers de elección de distintos alimentos y bebidas, el alimenta, me alimenta. La calidad y el alimenta aparece como atributos relevantes para quienes visualizan la alimentación con una función de salud. Crece el consumo de jugos, galletas, saladas, quesos, yogur, mermelada, frutas, ensaladas y vegetales, pollo, pescado, entre otros. Después lo pueden ver en el informe al detalle, pero básicamente aquí hay algunas de las categorías que crecen, en las que crece el consumo en el segmento. Valoran etiquetas y comercios especializados. Orientados a placer y familia, 34%. Alimentación como disfrute y recompensa con amigos y familias. Crece entre jóvenes y nivel socioeconómico alto. Crece el consumo de leche, comidas rápidas, postres preparados fuera del hogar, bebidas alcohólicas, refrescos y otros snacks. Básicamente se habla también como atributo a la elección de alimentos en este segmento el bienestar, me genera bienestar, especialmente en la tarde, la sensación de bienestar. Es rico y también la costumbre aparece como algo importante para este segmento. Necesidades funcionales, 28%. Básicamente crece en hombres, jóvenes, niveles socioeconómicos bajos. No planifican sus compras y compran en mayor medida en almacenes. Estamos hablando de tipos ideales. Lógicamente, dentro de las personas que identifican su alimentación como una necesidad funcional, también hay quienes planifican sus compras. Pero estamos viendo los principales rasgos que identifican a los segmentos. Crece el consumo de mate, café, galletas, guisos, pastas, agua de la canilla, jugos, etc. Tienen un menor involucramiento y menor interés en la temática de alimentación. Y por lo tanto, le dan mayor importancia quizás a la practicidad. Valoran practicidad, facilidad, saciar el hambre y sed, precios y la costumbre. Bien. En cierto modo resumimos un poco los perfiles de consumidores que atienden las marcas de alimentos y bebidas según las características, digamos, de los perfiles. Por otro lado, veíamos los drivers de elección de alimentos según ocasión de consumo. Por un lado, veíamos que en el desayuno los principales drivers de elección de alimentos y bebidas es la costumbre, lo saludable, digamos, el desayuno como una instancia, digamos, relevante en la alimentación, la practicidad y la facilidad, y me genera bienestar, también que es un driver que también está vinculado a lo saludable. En el almuerzo, el principal driver era saludable, con un 34%, le sigue es rico, en este caso, el es rico no aparecía en desayuno y para el almuerzo sí aparece la gratificación con el sabor en el almuerzo. Alimenta también aparece como algo importante para el almuerzo y es práctico y fácil. Seguimos con los 4 principales drivers mencionados para cada ocasión de consumo. Merienda. En la merienda la costumbre, al igual que en el desayuno, es el principal motivo de elección de alimentos y bebidas. Me genera bienestar, y eso justamente lo que les comentaba de consumo más indulgente, es decir, de recompensa personal, de satisfacción, aparece en segundo lugar.
es rico, aparece en tercer lugar, práctico y fácil. Y cena aparece saludable, es rico, práctico, fácil y costumbre. Básicamente la diferencia con el almuerzo es que, por ejemplo, alimenta no aparece, sí aparece saludable, el sabor, la practicidad y la costumbre. Otros comportamientos y tendencias que vimos durante el informe. Más allá del segmento que veíamos, que es el entorno de 3 de cada 10 consumidores que ven la alimentación más como el cumplimiento de una necesidad y que no tiene tanto interés en la alimentación, el resto básicamente, como veíamos, visualiza la alimentación un espacio de cuidado de la salud y de placer, y buscan el equilibrio entre comer saludable y placer. Los fines de semana son días permitidos para comer sin culpa. Mayoría combina compras planificadas de surtido con compras cotidianas de productos frescos o de impulso, donde se ven sobrerepresentados los canales tradicionales. Se eligen comercios por cercanía, practicidad y precio. En principal lugar, esos son los dos principales drivers por los cuales se eligen los comercios. La atención queda en un tercer nivel. 85% planifica las marcas a comprar previo a la compra, pero un 48% puede cambiar su compra por promociones. Como veíamos, básicamente era la mitad de los consumidores planificaba, pero podía cambiar su compra en función de promociones. Un tercio de los consumidores era fiel a su hoja de ruta de compra, y ahí estaban sobrerepresentados las personas de mayor edad, los consumidores quizás un poco más racionales, los que consumían por salud, y los niveles socioeconómicos altos. La hora de la comida se identifica como un momento para compartir en familia, especialmente la cena, y la pandemia determinó 3 principales tendencias. Por un lado, que se cocina con mayor frecuencia en los hogares, hay una mayor interés y práctica, digamos, de preparación dentro del hogar de los hogares, o más bien de elaboración, porque ya la preparación dentro de los hogares ya era alta previo a la pandemia. En realidad lo que pasa es que hay una mayor elaboración de los alimentos. Se consumen alimentos más saludables y la búsqueda de economías a partir de los impactos económicos de la pandemia. Bien, en cuanto a driver de elección de marcas de alimentos, como vemos, es diferente a los drivers de elección de las categorías. En el caso de las marcas, una vez que el consumidor ya eligió qué categorías va a comprar, básicamente los principales drivers a partir de los cuales diferencia y termina eligiendo una marca por sobre otra son los que les presento a continuación. Les presento de los menos importantes a los más importantes. Productos saludables quedaba en un segundo nivel, era el que estaba disponible, también con mayor relevancia que productos saludables, pero quedaba también en un segundo nivel, y después quedan los principales drivers, que eran respaldo de marca, en un tercer nivel, digamos, buen precio, relación calidad-precio y productos ricos. El sabor de los productos en la elección de las marcas parece ser el principal driver junto al precio, seguido del respaldo de marca y aspectos vinculados a salud y disponibilidad en punto de venta. Bien, y algunos atributos de la propuesta de valor que son importantes para los consumidores en función de la caracterización que hicimos, y que por lo tanto pueden ser tomados en cuenta por la marca para servir a estos distintos segmentos de consumidores. Es decir, lógicamente cada marca y cada producto estará enfocado en distintos segmentos de consumidores que se identificarán en mayor o menor medida con estos tipos de consumidores que visualizamos en la presentación. Pero tomando en cuenta los distintos segmentos, hay algunas necesidades que parecen claras de los consumidores hacia las marcas. En lo que tiene que ver con producto y pack, buen sabor parece ser un elemento transversal, saludable también, aunque lógicamente es más valorado en los segmentos que se identifican en aquel tercio de consumidores, 38% para ser más exacto, que se identifica la alimentación con una función de salud.
Practicidad de consumo y ocasión. Si ustedes miran los drivers de elección de alimentos, la practicidad aparece como algo muy importante en casi todas las ocasiones de consumo, al momento de definir por qué se eligen los alimentos. PAC, presentación asociada, y presentación asociada a perfiles de uso, probablemente ayudando a esa practicidad dependiendo de la ocasión de uso. Una cosa es el alimento para preparar, una cosa es el alimento dentro de una compra planificada, generalmente dentro de las grandes superficies, y otra cosa es esa compra más de impulso o esa compra menos planificada o para salir del paso. Buena información en packaging, tomando en cuenta lo importante que es el atributo salud, indudablemente es algo a tomar en cuenta en la propuesta de producto y packaging. En la parte de marca, sí, en lo que es la propuesta de valor de marca, indudablemente los atributos vinculados a la salud son relevantes. La asociación a placer también, indudablemente, es un elemento muy relevante en la definición de la elección de la marca, por lo tanto, su asociación a la marca es relevante. Conveniencia también, veíamos que el precio es algo central. Practicidad y preparación y consumo en familia también son otros aspectos que hacen el comportamiento general de consumo y que pueden ser atendidas por las marcas en cuanto a las asociaciones que se generen con cada una de las marcas. En cuanto a precio, el crecimiento de la relevancia del precio en el contexto de la pandemia, sin lugar a dudas, es algo importante. Ya era algo que estaba justamente en incremento a partir del 2015 y del enlentecimiento de la economía. Los consumidores cada vez buscan más precios y promociones, incluso pueden llegar a dividir la compra de su surtido en distintos comercios, en la búsqueda de promociones. Eso lo hemos visto en distintas investigaciones. Y también justamente la avidez a la búsqueda de promociones y descuentos, lo cual puede ser estratégico al momento de captar nuevos consumidores para las marcas. Y por último, en lo que tiene que ver con, con canales, como veíamos, justamente la asociación del supermercado a compra planificada, principalmente, aunque también se realizan compras no planificadas, tradicional y moderno para compra de perecederos o consumo más indulgente. Otros canales por economías o compras especializadas y influencia de promociones en punto de venta. Indudablemente el canal, como vimos, hay un 50% que dice que planifica, pero que puede cambiar su compra en el punto de venta. El canal indudablemente es muy relevante en la decisión de compra. Y por último, hacíamos un esquema con algunas categorías como para pensar o como para poder integrar en la información que vimos al análisis de categorías. Lo hacemos muy por arriba, lógicamente cada empresa puede hacer un ejercicio similar al que vamos a hacer a continuación para evaluar justamente su mercado y su posicionamiento, el posicionamiento de su propuesta de valor, tomando en cuenta la caracterización de los distintos segmentos de consumidores. Por ejemplo, para lácteos, tomando en cuenta leche y yogur, los drivers para la elección de esos alimentos son salud, alimenta, práctico, eso sale del informe. Los drivers para la elección de marca son sabor, marca, calidad, precio. Los perfiles generales de consumidores, los principales segmentos son saludable, placer y familia, y dentro de las oportunidades que podemos ver son la fortaleza de saludable, alimenta, practicidad, oportunidades, percepción de bajo costo en la leche en contexto de pandemia y atributos saludables. Lo que intentamos hacer es un juego, obviamente, que para hacer un análisis habría que hacerlo por categoría y de forma profunda, pero por lo menos para poder hacer un ejercicio de integración de la información a algunas familias de categorías. Por ejemplo, bebidas sin alcohol, salud, está asociado a drivers de elección de salud, rico, salud y practicidad en el caso de jugos, driver de marcas, sabor para refrescos, marca para aguas, precio y salud para jugos,
perfil general de consumidores saludable, placer y familia, dependiendo de cada una de las categorías. Y bueno, y a partir de ahí, justamente para bebidas sin alcohol, se pueden visualizar algunas fortalezas como saludable en aguas y jugos exprimidos, precio y practicidad en jugos en polvo, placer, practicidad y costumbre en refrescos. Bebidas alcohólicas, rico bienestar en cuanto a driver de alimentos, sabor, calidad, precio y marca para driver de marca, perfil general de consumidor, placer, familia, y bueno, en fortalezas, se presentan algunas fortalezas. Si quieren lo paso para arriba para abrir a las preguntas porque es demasiado detallado, pero era como para tener un ejemplo de cómo se puede, digamos, leer la información en función, digamos, de analizar la propuesta de valor de las distintas marcas. Eso sería ya, digamos, todo lo que teníamos en la presentación. Excelente, Agustín. Bueno, no tengo ahora preguntas en el chat, pero invitamos ahora a todos en todo caso, a abrir ya los micrófonos, si alguno quiere hacer alguna consulta más en particular de esta segunda parte. Y bueno, estamos a las órdenes acá para recibir esos comentarios. Ya vamos, como les ponía en el chat, bueno, también lo comentó Agustín, esta presentación, el material de hoy va a quedar disponible, así como el informe final, que sí tiene mucho más detalle y mucho más datos, va a quedar disponible para todos aquellos que quieran visualizarlo. Así que bueno, simplemente ahora el que quiera hacer alguna consulta, que estamos a las órdenes. A ver, que voy a revisar el chat, pero creo que no teníamos... Ahora no teníamos consultas. Bueno, creo que ha sido bastante clara, Agustín y Viviana, la presentación, así como haciendo un poco lo que buscábamos con esto, es dar esa información, ese análisis integrado en muchos de los componentes. Y bueno, sin duda que un poco después, como decíamos, ¿no? Esto es muy transversal, pero bueno, cada empresa, dependiendo un poco de sus productos y el público objetivo que tenga o que piensa que tiene en sus productos, de repente sí puede ir moviéndose en los distintos resultados que han tenido en las distintas consultas, por ejemplo, viendo, a ver, bueno, yo estoy apuntando mi producto a tal segmento, y bueno, y ahí enfocar un poco ese segmento, que es lo que más está valorando, ¿no? O sea, creo que un poco por ahí viene después el análisis que cada uno puede hacer para su propia empresa y para sus propias marcas, ¿no? Quizá, Verónica, sí, exactamente, manejar la propuesta de valor de las distintas marcas en todo el proceso, digamos, de contacto con el consumidor, desde la comunicación, la marca, el producto, lógicamente el producto en sí y su precio, como las presentaciones del producto en cuanto a packaging, los canales y el posicionamiento dentro de los canales, en los puntos de venta, y otro tipo de propuestas, digamos, que pueden, por ejemplo, promover, por ejemplo, la preparación de alimentos, es decir, en realidad la información lo que puede permitir es cómo adaptar mejor, identificar de la mejor forma posible los segmentos, que pueden ser segmentos meta para las distintas marcas y productos y marcas, digamos, que desarrollan las empresas, es decir, identificar las características de esos segmentos, sus comportamientos y sus preferencias a lo largo, digamos, de lo que es su customer journey, es decir, desde la ocasión de consumo a la información respecto a los productos, sus asociaciones de marca, las características del producto para satisfacer mejor sus necesidades de consumo. Es decir, creo que la información les puede servir básicamente como para identificar mejor los segmentos y manejar la propuesta de valores en sus distintas aristas para, por un lado, bueno, para satisfacer al consumidor y lógicamente también para diferenciar la propuesta de cada marca en relación a los competidores. Como vemos, hay algunos atributos que son muy relevantes como el sabor, ahí aparece muy claro en la elección de alimentos, y precio también aparece como algo importante.
Lógicamente, quizás hay otros que en los motivos de elección de marca no aparecen tan claros porque probablemente no son percibidos por el consumidor, pero si por ejemplo, el hecho de estar disponible en el punto de venta, es decir, si el producto digamos, no está presente en el punto de venta, bueno, probablemente se va a elegir otro producto por motivos de sabor, precio o por otros motivos, pero no, seguramente ese motivo es casi que un atributo básico respecto a la propuesta que no aparece tanto en los motivos de compra, pero que condiciona, lógicamente. Tratando Perfecto, Agustín. Un comentario, les pedimos a todos, por favor, antes de desconectarse, Paola colgó acá en el chat un link para un Google Form, que es una brevísima encuesta, que bueno, que un poco busca relevar qué les pareció, y más allá de eso también van a tener un espacio donde contarnos algún otro tipo de información o algo que les gustaría que nosotros investiguemos en un futuro trabajo desde Impulsa. Así que bueno, les pedimos a todos, por favor, que puedan pinchar ahí en el link que aparece acá en el chat para que puedan bueno, compartir con nosotros y completar esta encuesta. Otra cosa que me gustaría pedirles, no sé si están afín a prender la cámara por un momentito, así podemos de repente sacar una foto o algo de los participantes, ya que